Buenas tardes, mi nombre es Santiago Bendaño. Junto a mis compañeros Linda Kotz y Davis Castro hablaremos sobre los lípidos. Bueno, ellos son un grupo de compuestos orgánicos constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en ocasiones también por azufre, fósforo y nitrógeno. Uno de los principales alimentos suministrados de lípidos son los aceites, las grasas culinarias, mantequilla, margarina, carnes grasas o frutos secos. La función o importancia de los lípidos es que son indispensables para vivir, ya que tienen una función protectora en el cuerpo. Son capaces de formar una membrana lipídica que cubre las células y las hace resistentes a cualquier cambio en el organismo. Los lípidos estructuralmente se componen de dos grupos, el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo amino compuesto por nitrógeno e hidrógeno y el grupo carboxilo compuesto por oxígeno, carbono e hidrógeno. También está su cadena lateral, la cual desprende hidrógeno y la constante de los gases. Yo les voy a hablar sobre los tipos, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables son aquellos que dentro de sus moléculas contienen ácidos grasos. ¿Qué caracterizan? Pues caracterizan en que un lípido saponificable sería todo aquel que está compuesto por un alcohol y por uno o más ácidos grasos. Pues la unión que se realiza en esta saponificación es mediante de un enlace ester y pues es muy difícil hidrolizar. Y ahora los lípidos insaponificables son aquellos que no se hidrolizan en presencia del hidróxido. Ahora voy a hablar sobre el metabolismo de los lípidos en la parte fisiológica. Pues aquí esto es un proceso de varias etapas y pues para que este proceso se dé es primordial la acción de los jugos digestivos. Aquí las grasas que se consumen son ingeridas a través de los alimentos y son sintetizadas por el hígado. Pues la acción que es más conocida es la de los nutrientes energéticos. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la importancia de los lípidos en la membrana del celular. Bueno, en efecto son los lípidos que dan soporte a las membranas, pues son componentes esenciales de toda célula, ya que permiten formar diferentes compartimientos celulares en las células eucariotas, aparte de ser quienes marcan la frontera entre las células y el mundo extracelular, gracias a la membrana plasmática. Siguiendo con los triglicéridos, es un tipo de glicerol que forma parte de la familia de los lípidos. En palabras sencillas, se encuentran en la sangre y cuando comes, el cuerpo las convierte en todas las calorías que no se necesitan de inmediato, con el objetivo de suministrar energía o para almacenarla como grasa. La función de estos es que son la principal reserva energética de nuestro organismo y también de los animales, la cual se almacena en forma de grasas, mientras que en los organismos vegetales en forma de aceite. Un rango normal de triglicéridos es de 150 miligramos por decilitro, un rango alto es de 101 a 500 miligramos por decilitro y un rango muy alto superior a 500 miligramos por decilitro. El problema de tenerlos altos es que puede contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, ataque cardíaco o cardiopatías. Ahora vamos con algunos ejemplos de los lípidos en la industria. Nosotros conocemos el jabón, ¿cierto? Ese producto que utilizamos para nuestra limpieza, la mayoría de las personas. Bueno, un jabón es una mezcla de sales y de ácidos grasos de cadenas largas como la sosa cáustica, el aceite, y esto produce una saponificación. Y también es por eso que la transparencia del jabón depende de cuánta cantidad de ácidos grasos por ejemplo, un exceso de puede que sea opaco y contenga lechosa. Los tipos de lípidos son los triglicéridos, el colesterol, los glucolípidos, los esteroides y los fosfolípidos. Y pues también existen las acciones
que se podría decir que son la reserva de energía, la formación de estructuras, el transporte de sustancias, la regulación térmica y la comunicación celular. Yo voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los esteroides. Pues los esteroides tienen moléculas de estructura policíclicas y no son hidrolizables, pues estas se encuentran que forman parte de las plantas y de los animales. Bueno, y ahora yo les hablaré sobre los fosfolípidos. Un fosfolípido es un tipo de molécula lipídica que es el componente principal de la membrana celular. Contienen grupos derivados del ácido fosfórico y son muy importantes en las membranas celulares. Se definen en fosfoglicéridos y en los esfingolípidos. Los fosfolípidos se pueden descomponer en la célula y usarse como energía. También se pueden dividir en moléculas más pequeñas llamadas quimiosinas que regulan una variedad de actividades en la célula como la producción de proteínas y la migración de células a diferentes áreas del cuerpo. Además, se encuentran en áreas como los pulmones y las articulaciones, donde ayudan a lubricar las células. Bueno, ahora voy a hablar sobre la reserva energética, que es una de las acciones que hace parte de los tipos de lípidos. Bueno, ¿en qué consiste la reserva de energía? Pues la función principal de las grasas es ser de reserva energética para el cuerpo. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues digamos que cuando el cuerpo necesite energía y pues no esté disponible lo de los carbohidratos, se empezarán como a liberar los lípidos que estaban almacenados y así pues añadir 1 gramo de grasa a nosotros. Bueno, formación de estructuras. Lípidos como el colesterol y los fosfolípidos hacen parte de las membranas celulares. Pues por este motivo son como indispensables para conformar las estructuras del organismo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el transporte de sustancias. Fíjense que aquí también los lípidos funcionan como transportadores de sustancias. Obviamente cuando hablo de sustancias son aquellas sustancias que no son solubles en agua. Bueno, volviendo al tema. Sí, los lípidos son transportadores de sustancias dentro del cuerpo. Por lo general, quienes se encargan de estas tareas suelen ser los ácidos biliares y las lipoproteínas. Bueno, voy a hablar ahora sobre la regulación la regulación térmica. Aquí la grasa que se almacena debajo de nuestra piel y pues también la que recubre o la que cubre los órganos funcionan como protectores del frío. Todo esto es con el fin de evitar que el calor se disipe hacia el exterior. Bueno, ahora voy a hablar sobre la comunicación molecular. Esto consiste en que las células se pueden comunicar entre sí por medio de diferentes sustancias que son enviadas o que envían señales en relación a ello. Pues los compuestos que son de naturaleza lípida son aquellos que se encargan o son aquellos que son capaces de ejercer esta tarea. Cuando hablo de compuestos de naturaleza lipídica, quiero referirme a compuestos como las vitaminas liposolubles, las hormonas esteroideas y los glucolípidos. Ahora hablemos de las capas de grasa que los animales usan para protegerse del frío. Es un gran tema porque cuando las temperaturas bajan, los humanos simplemente nos abrigamos, prendemos calefacción, pasamos más tiempo en casa. Pero, ¿qué hacen los animales para protegerse del frío? Las focas, por ejemplo, se protegen del frío con una gruesa capa de grasa y cuando el agua se empieza a congelar, procuran mantener los orificios despejados para poder respirar. Los animales crean esas capas por 2 razones. Uno, para protegerse del frío
y 2 para reserva energética en los meses más desfavorables. Bueno, ¿y quieren saber por qué es malo reutilizar el aceite que utilizamos para freír ya? Bueno, primero hay que saber que el aceite es un producto vivo que se degrada frente a la subida de temperatura, de modo que sus ácidos grasos se convierten en compuestos altamente perjudiciales al reaccionar o bien con el oxígeno o bien con distintos componentes del producto que freímos, o bien al unirse entre ellos formando largos polímeros. En un primer tipo están los radicales libres, producto de la ruptura, los dobles enlaces de los ácidos grasos. Debido a su degeneración, el aceite reutilizado pierde sus propiedades humectantes que impiden el alimento se deshidrate mientras se cuece, con lo que la fritura será de peor calidad y se notará en la textura y el sabor del producto cocinado. Los nombres de los ácidos grasos son el ácido láurico, que cocido tiene 12 átomos de carbono, el mirístico, que tiene 14 átomos de carbono, el palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, el esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, araquídico, que tiene 20 átomos de carbono, y lignocétrico, que tiene 24 átomos de carbono. Hay que saber que estos son algunos nombres de los ácidos saturados. Ahora voy con los ácidos insaturados. Tenemos el palmitoleico, que tiene 16 átomos de carbono, el oleico, que tiene 18 átomos de carbono, el linoleico, que tiene también 18, el linolénico, que tiene 18, y el azaquidónico, que tiene 20. Y bueno, estos serían algunos nombres de los ácidos grasos saturados e insaturados. Algunas fuentes de ácidos grasos, por ejemplo, tenemos el pan, tenemos el chocolate, tenemos el huevo, tenemos la mantequilla y tenemos la leche. Estas serían algunas fuentes de muchas, porque existen muchas fuentes de ácidos grasos, como los embutidos, los yogures, las salsas, los aceites, entre otros, los cereales también. Y bueno, estas serían algunas fuentes de los ácidos grasos. El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se contiene en todas las células de nuestro cuerpo, y existen tipos de colesterol. Está el colesterol bueno, que se simboliza con HDL y LDL y lipoproteína de muy baja densidad. Y está el otro tipo, que es VLDL, que son lipoproteínas, es decir, una combinación de grasas que son lípidos y proteínas. Colesterol bueno, o HDL, significa lipoproteínas de alta densidad en inglés. En ocasiones se llama colesterol bueno porque se transporta el colesterol de otras partes del cuerpo de vuelta al hígado. Su hígado luego elimina el colesterol de su cuerpo. El VLDL también la califican como colesterol malo, porque contribuye a la acumulación de placas en las arterias. Pero las lipoproteínas de baja densidad y el DLL son diferentes, porque la lipoproteína de muy baja densidad transporta triglicéridos, y el LDL principalmente lleva colesterol. Esta es la diferencia entre VLDL, que es malo, pero
un poco bueno a la vez, y LDL, que sí es malo. Efectos de un colesterol alto en el cuerpo. Si tiene grandes depósitos de placa en sus arterias, un trozo de placa puede romperse. Esto podría causar un coágulo de sangre. Si el coágulo de sangre es lo suficientemente grande, puede bloquear un poco o completamente el flujo de sangre en una arteria coronaria. Y entonces hay mucha gente que ignora este tema del colesterol, pero existen enfermedades que puede causarla ese colesterol alto o bajo. ¿Y cuáles son? Está angina, está el infarto, está la hipertensión arterial, derrame cerebral, el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de útero, impotencia. Estas son algunas enfermedades que puede causar el colesterol bajo o el alto. Siempre debe estar en un punto medio para que sea pues estable y seguro y no vaya a ocurrir nada. Bueno, también están los niveles del colesterol en la sangre. Va de menores de 19 años hasta mujeres o hombres de mayor de 20 años. Menores de 19 años, el colesterol total debería ser de 170 miligramos. El no HDL debería ser de menos de 120 miligramos. El LDL sería menos de 100 miligramos y el HDL sería más de 45 miligramos. En los hombres de mayores de 20 años, el colesterol total está entre 125 y 200 miligramos. El no HDL está en menos de 130 miligramos. El LDL está en menos de 100 miligramos y el HDL, que es alto, es 40 miligramos. Y ahora vamos con las mujeres de 20 años, mayores de 20 años. El colesterol total está entre 125 miligramos y 200. El no HDL menos de 130, el LDL menos de 100 y el HDL 50 miligramos o más. Y estos serían los niveles de colesterol en la sangre. Ácidos biliares. Los ácidos biliares son moléculas antipáticas con un esqueleto esteroidal que son producidas por las células del hígado a partir del colesterol. En la literatura biomédica se suele englobar con este término aquellos compuestos de 24 átomos de carbono propios de los vertebrados. Existen algunos tipos de ácidos biliares. Se dividen en dos primarios. Los primarios son cólico y no desoxicólico. Y los secundarios son desoxicólico, litocólico y iodeoxicólico. Y estos serían los tipos de ácidos biliares. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre los esfingolípidos. Un esfingolípido es un lípido que se compone de la esfingosina ligada y de un enlace emido a un ácido graso de cadena muy larga. Y pues también a través de ácidos o carbohidratos o también a través de enlaces ester. Ahora les voy a mostrar una imagen en donde van a poder ver los esfingolípidos en su fórmula estructural, por decirlo así. Bueno, ahora yo les hablaré sobre qué es el IDI. Bueno, estas son lipoproteínas de defensas bajas, aunque todo eso también es conocido como el colesterol malo, pues todo eso se lleva a que un nivel alto del IDI lleva a una acumulación de placas en las arterias. Bueno, las ceras son esteres de ácidos grasos de cadenas largas,
con alcoholes también de cadenas largas. En lo general, estas son sólidas y totalmente insolubles en agua. Las ceras son monoesteres derivadas de los ácidos carboxílicos de cadenas largas con más de 16 carbonos y alcoholes con más de 16 carbonos. Pues un ejemplo, ejemplos de ceras, se podría decir que hay ceras de animales y ceras vegetales. Ceras en animales sería la cera de abeja, esa cera que se extrae como que de la miel de las abejas. Y pues en vegetales sería la cera de las palmas que se trae de la palma. Bueno, ahora yo hablaré sobre la esfincosina. Es un aminoalcohol formado por 18 carbonos que forman una cadena hidrocarbonada insaturada al unirse a un ácido graso mediante un enlace amida por un grupo amino. Forma ceramidas, lo cual es una unidad estructural de distintos tipos de esfingolípidos.